En esta unidad vamos a hablar sobre la entomología forense, la importancia médico-legal y la metodología de investigación del lugar. Iniciando con la entomología forense, tenemos que es una ciencia que estudia los artrópodos que se asocian a cadáveres, utilizándola para estimar el tiempo transcurrido entre la muerte y el estudio del cadáver. También se hace posible la identificación de posibles traslados del cadáver y las características de las zonas de procedencia. Recordemos que, de modo resumido, los periodos o los episodios entomológicos después de la muerte inician con las moscas, que son los dípteros, y luego van apareciendo coleópteros en los que convivirán en nichos diferentes coleópteros y dípteros, y por último van a convivir tres especies distintas en el mismo cadáver, los coleópteros, ácaros y lepidópteros. La propia secuencia de colonización de estas especies va en función de múltiples parámetros. Igual que con los fenómenos cadavéricos, la fauna cadavérica es influida por muchas cosas. Por ejemplo, el lugar donde está el cadáver, si está en la intemperie, en el agua, en un desierto, en un lugar frío, en el bosque, la época del año, si es verano, si es invierno, y las características del ambiente del hábitat donde está el cadáver. E incluso con la fauna cadavérica podemos determinar si el cadáver fue movido del lugar. Recordemos entonces que los fenómenos cadavéricos tardíos también se ven alterados por este tipo de cambios o características, y las pruebas más fiables de acuerdo a la fauna cadavérica son después de las 72 horas de fallecido. La fauna cadavérica, luego de que ocurre la muerte, van a empezar a invadir sucesivamente el cadáver y van a favorecer la fase de reducción esquelética. Tenemos un total de 20 especies que colonizan los cadáveres y que podemos agruparlas en 8 escuadras según el momento o el intervalo post-mortem en el que invaden el cadáver. Podemos utilizar dos métodos para este intervalo post-mortem. El primer método se basa en la edad y la tasa de desarrollo de las larvas, y el otro método se basa en la asociación de artrópodos en la descomposición del cuerpo. Ahora bien, se hace mucho más fiable si utilizamos ambos métodos al unísono versus si los usamos separados. También va a depender qué método utilizamos, qué tipo de restos tenemos para estudiar. Entonces, en las primeras fases de la descomposición, estas estimaciones se van a basar en el estudio de una o dos especies de insectos versus al final cuando vamos a tener varios tipos de especies en el mismo cadáver. Este sería un ejemplo parecido al que deben hacer también en el taller número 2 sobre el orden sucesivo de colonización de las especies de insectos. Tenemos las californianas hasta el tercer mes, las sarcofaginias entre el primer y el tercer mes, es decir, que en algún momento estas dos especies conviven en el cadáver en el intervalo similar, mientras que las demestianas y las corinestenianas simplemente coinciden al 9º mes de intervalo post-mortem. Tenemos otros ejemplos, las silfianas y las acarianas y los antrenes están aproximadamente en el 2º año, mientras que las acarianas, antrenes y tenebris están hacia el 3er año. En cuanto a la importancia médico-legal de la investigación criminal, pues recordemos que las ciencias forenses no cambian y algunos protocolos o tipos de análisis de evidencias no varían en el tiempo, puesto que tienen que ser sometidos a ensayo y error y aprobación tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, prácticamente las pruebas periciales científicas no se modifican, a menos que haya un método nuevo que esté certificado. Todos los conocimientos que un perito puede aportar al proceso de administración de justicia lo debe hacer, primero, si se lo solicita la autoridad competente, y segundo, bajo la gravedad de juramento. Entonces, todos los conocimientos que vamos a aportar o todas nuestras conclusiones deben ser auténticas, específicas, especializadas y entregadas de manera oportuna. No es que si yo voy a un hecho delictivo, a una escena,
en mi turno, pero yo salgo a las 8 de la mañana y no terminé, dentro de 2 días que regreso, entonces es que voy a terminar el informe para entregarlo. No, usted debe ir a la evaluación de la escena y regresar a su oficina, no solamente a seguir la cadena de custodia, sino también a redactar su informe pericial. Recordemos que principalmente los peritos son institucionales, pero también podemos acudir a peritos particulares, mientras tanto cumplan los requisitos contemplados en el artículo 406 del Código Procesal Penal. Incluso también puedo traer peritos externos o internacionales si en el país no contamos con el mismo. Cuando un perito está durante el proceso de administración de justicia o el juicio, recordemos que con el sistema penal acusatorio casi todo se ha apresurado y en ocasiones, dependiendo del tipo de hecho delictivo, los peritos pueden ser llamados a declarar o a sustentar su informe pericial. Entonces vamos a requerir sustentar o acreditar nuestros certificados, nuestra idoneidad. Por ejemplo, un perito fotógrafo forense no puede peritar huellas dactilares porque no es experto y no está certificado para eso. Los peritos científicos pueden ser llamados a audiencias programadas, van a ser interrogados y contrainterrogados, y el perito puede hacer uso de múltiples herramientas o recursos para sustentar su opinión. Obviamente, todo lo que sustente en el juicio oral debe estar por escrito previamente en su informe pericial. Si no coincide lo que él está diciendo en el juicio con su informe, pues por ahí los abogados se pueden agarrar y demeritar el análisis o la prueba que estamos sustentando. Los encargados de valorar un dictamen pericial tienen que considerar múltiples factores: los estudios, títulos, certificaciones o idoneidad, la experiencia que tiene este perito en un área X, los fundamentos técnicos científicos que utilizó, las técnicas o instrumentos, la claridad y exactitud de sus respuestas y la consistencia y firmeza de sus argumentos. No se vale tener pánico escénico cuando va a un juicio oral. Usted tiene que ir mentalizado que allá le van a preguntar de todo y van a tratar de agarrar o encontrar cualquier falencia que usted tenga en su argumento. Estas pruebas que podemos aportar a la administración de justicia y la participación o no en los juicios es fundamental para la toma de decisiones de quienes pueden ser declarados por el jurado culpables o libres. Cuando usted es llamado a juicio, debe declarar oralmente ante personas que no conocen detalles de su área de experticia. Es por eso que siempre le van a iniciar preguntando cómo se llama, dónde trabaja, a qué se dedica, dónde se graduó, dónde estudió, dónde cogió idoneidad, entre otras cosas. En cuanto a la metodología de la investigación del lugar del hecho, recuerden que vamos a hablar sobre métodos, no sobre los protocolos. Estos métodos deben basarse en el método científico. Deben poder utilizar bases teóricas o técnicas actualizadas que puedan ser verificables, evaluadas y criticadas por la comunidad académica nacional e internacional. Tanto el médico como el perito en criminalística deben proceder con la mayor solidez académica posible. Es decir, que si hay un experimento o un ensayo en Colombia sobre cómo levantar huellas de calzado, usted todavía no puede utilizar eso en sus análisis de sus evidencias, porque no está ni siquiera aprobado nacional ni internacional. Es solamente un ejemplo. A pesar de que contemos con peritos especializados, también necesitamos otras cosas. Por ejemplo, recursos de infraestructura, personal, equipos, materiales y logística para poder hacer las tareas periciales eficazmente. Recordemos que ya existen guías y normalizaciones de procedimientos a nivel del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un ejemplo de ello, y que lo pueden encontrar en la página del instituto, es el organigrama de cadena de custodia, donde ellos especifican cómo debe actuar para mantener los indicios dentro de una cadena de custodia que certifiquen que
no han sido alterados. Esas guías que ya están normalizadas sirven para referencia en su trabajo diario y son instrumentos de evaluación de la gestión de calidad de los peritajes emitidos. Es decir, que eso ya ha sido probado, reprobado y ultra que repetido para saber que es confiable y que nadie podrá debatir su prueba. Hay otras obligaciones que tienen los peritos respecto a sus experticias, y es que deben tener métodos científicos válidos que comprendan el abordaje adecuado del estudio o el motivo por el que va a hacer la pericia, una lógica formulación de hipótesis, un correcto análisis e interpretación de la información y un aval científico de sus resultados y conclusiones. Estos son los pasos del método científico. ¿Qué es lo primero que usted hace al llegar a una escena? Observar. Entonces, el primer paso del método científico es la observación. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a plantearnos qué sucedió. ¿Es un robo agravado? La hipótesis: entraron por la puerta, la forzaron, la víctima le abrió, entraron por la ventana, entraron por el techo. La experimentación, que en nuestro idioma se traduciría en los protocolos de evaluación de la escena del crimen, donde usted va a recoger indicios o pruebas que puede analizar para sustentar sus hipótesis y entonces al final emitir sus conclusiones, que no son más que el informe pericial. Entonces, como ven, prácticamente, o de hecho todo el trabajo que hace el perito en el campo y en los laboratorios lleva los pasos del método científico. Cuando usted va a juicio, usted debe ser capaz de explicar los principios científicos que fundamentan sus conclusiones e incluso las referencias bibliográficas actualizadas sobre esta materia que usted está peritando. Y sus respuestas siempre deben ser claras, precisas y sustentadas. Debe recordar los 3 elementos que conforman la estructura de un informe o dictamen pericial. El primero, el objetivo. El segundo, los métodos y técnicas que va a utilizar. Y el tercero, sus conclusiones, que siempre deben guardar relación el objetivo y la metodología aplicada. Bien, en este cuadrito que tenemos aquí es un ejemplo también del taller número 2 que tienen que realizar después de esta clase, en donde tenemos los métodos de búsqueda de indicios, el modelo o el diagrama que lo describe y una descripción. Pero en la descripción que yo les coloco, no les coloco todas las escenas donde yo puedo utilizar este tipo de métodos de búsqueda. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. Van a colocarme el método de búsqueda, el modelo geométrico, y me van a colocar en qué escenarios o en qué tipo de escenas usted puede utilizar ese método. Por ejemplo, el método lineal usted lo puede utilizar en escenas abiertas, grandes en exterior. Las espirales cuando tenemos escenas con barreras físicas, por ejemplo, agua, ríos, árboles, una pared, etc. Pero también podemos utilizarla cuando tenemos un cadáver en la escena. Entonces, en eso se va a basar el trabajo que van a hacer. Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta?